Un agente inmobiliario vendió una casa abandonada a una pareja. Semanas después de la venta, el agente se inquietó por la llamada que recibió de los nuevos propietarios. Héctor estacionó su reluciente Cadillac frente a la imponente casa victoriana, ajustándose la corbata en el espejo retrovisor. A sus 55 años, su cabello canoso y sus penetrantes ojos azules transmitían una confianza inquebrantable. En la acera, Guillermo Herrera, un hombre de mediana edad con hombros anchos y expresión ansiosa, ayudaba a su esposa Amira a salir del coche. Amira, una mujer elegante de cabello rojizo y sonrisa cálida, apenas podía contener su emoción. Héctor observó a la pareja con una sonrisa genuina y se dirigió a ellos. Bienvenidos a su futura casa, señor y señora Herrera. Estoy seguro de que se enamorarán de cada detalle. Amira miró la impresionante fachada y exclamó: «Oh, Guillermo, mira esa arquitectura. Es exactamente como siempre soñamos». Mientras subían los escalones del porche, Héctor notó al señor Peterson, el propietario anterior, observando nerviosamente por la ventana de la casa vecina. Sus ojos se encontraron brevemente, y Peterson rápidamente cerró las cortinas. Héctor frunció el ceño, intrigado por el extraño comportamiento. Guillermo, percibiendo el intercambio de miradas, preguntó con curiosidad: ¿Ese es el antiguo dueño? Parece un poco perturbado. Héctor respondió con naturalidad: Sí, es el señor Peterson. Siempre ha sido un hombre reservado. Probablemente solo extraña la casa. Amira, sin embargo, parecía intrigada. Hay algo extraño en todo esto, ¿no crees, querido? ¿Por qué alguien vendería una casa tan hermosa? Héctor intervino de manera tranquilizadora. En realidad, señora Herrera, el señor Peterson se está mudando para estar más cerca de su familia. A veces, la vida nos lleva por nuevos caminos. Al entrar en la casa, el aroma de madera antigua y un aire de misterio los envolvieron. Héctor comenzó su discurso entusiasta sobre los detalles arquitectónicos. Observen el trabajo en madera original en este vestíbulo. Es una verdadera obra de arte. De repente, un ruido resonó desde el piso superior. Guillermo frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Pensé que la casa estaba vacía. Héctor, sin perder la compostura, explicó: no se preocupen. Casas antiguas como esta tienen su propia personalidad. Es solo la madera ajustándose a la temperatura. Sonrió de manera tranquilizadora, pero Amira no parecía totalmente convencida. Miró a su alrededor con una mezcla de fascinación y aprensión. Héctor, esta casa debe tener tantas historias que contar. ¿Sabes algo sobre los antiguos residentes? Mientras avanzaban por la casa, Héctor compartía detalles fascinantes sobre cada habitación, manteniendo a los Herrera encantados y distraídos de cualquier preocupación. Al llegar al dormitorio principal, Guillermo notó algo en el papel tapiz. «Oye, ¿qué es esto aquí? Parece una marca extraña». Héctor se acercó para examinarlo. Buen ojo, señor Herrera. De hecho, este es un detalle interesante de la historia de la casa. Durante la restauración, descubrieron que este era un patrón común en el papel tapiz de la época victoriana. Decidieron mantener un pedazo como homenaje a la historia original. Amira quedó impresionada. ¡Qué fascinante! Me encantan estos pequeños detalles históricos. Hace que la casa parezca aún más especial, ¿verdad, Guillermo? El recorrido continuó, con Héctor guiando hábilmente a la pareja por las diversas habitaciones, su experiencia y conocimiento evidentes en cada explicación. Cuando finalmente llegaron al ático, Héctor abrió la puerta con un gesto dramático. Y aquí tenemos la joya de la corona, un espacio versátil que puede transformarse en lo que ustedes deseen. Al entrar, una ligera brisa los envolvió, trayendo consigo el olor a madera antigua. Guillermo exploró el espacio con un interés creciente. «Vaya, esto es increíble. Amira, imagina el estudio de arte que podrías tener aquí». Mientras la pareja discutía animadamente las posibilidades, Héctor notó una ligera protuberancia en la pared. Sin llamar la atención sobre esto, hábilmente dirigió la conversación. Los propietarios anteriores usaban este espacio como una biblioteca. La luz natural es perfecta para la lectura o cualquier pasatiempo que ustedes tengan.
Amira, entusiasmada con las posibilidades, se volvió hacia Héctor. «Esta casa es simplemente perfecta. Tenemos que quedarnos con ella», dijo Amira, emocionada por la compra. Guillermo asintió, compartiendo el entusiasmo de su esposa. «Tienes razón, querida. Héctor, creo que hemos encontrado nuestro nuevo hogar. ¿Cuándo podemos finalizar el negocio?», preguntó asintiendo. Héctor sonrió, satisfecho con el éxito de la visita. «Excelente elección. Podemos ocuparnos del papeleo ahora mismo, si están listos». Sacó una carpeta de su maletín, revelando los documentos necesarios. «Hoy tengo todo aquí con nosotros. Vamos a bajar y usar la mesa del comedor para firmar los papeles». Mientras bajaban las escaleras, Amira no podía contener su emoción. «Somos Guillermo. No puedo esperar para decorar cada habitación. Ya puedo ver nuestras vidas aquí». Guillermo sonrió, apretando suavemente la mano de su esposa. «Lo sé, querida. Esta casa parece que fue hecha para nosotros». En el comedor, Héctor organizó meticulosamente los documentos sobre la mesa de caoba pulida. «Bien, los guiaré a través de cada documento. No duden en hacer preguntas si algo no está claro», dijo él, su voz transmitiendo profesionalismo y confianza. Guillermo y Amira se sentaron, intercambiando miradas de expectativa mientras Héctor explicaba cada detalle del contrato. Después de una hora de cuidadosas revisiones y firmas, Héctor cerró la carpeta con una sonrisa satisfecha. «Felicidades, señor y señora Herrera. Ustedes son oficialmente los nuevos propietarios de esta hermosa residencia». Amira aplaudió de alegría, mientras Guillermo estrechó firmemente la mano de Héctor. «Gracias, Héctor. Has hecho que este proceso sea mucho más fácil de lo que imaginábamos», dijo Guillermo, con gratitud evidente en su voz. Mientras se dirigían a la puerta principal, Héctor entregó las llaves a la pareja. «Aquí tienen las llaves de su nuevo hogar. Espero que tengan muchos años felices aquí». Amira tomó las llaves, sus ojos brillando de emoción. «Oh, Héctor, ni siquiera sé cómo agradecerte. Nos has ayudado a hacer realidad un sueño», dijo ella, agradecida. Al salir al porche, listos para despedirse, notaron una figura familiar en la acera. Era el señor Peterson, el antiguo propietario, mirándolos fijamente con una expresión sombría. Antes de que Héctor pudiera intervenir, Peterson dio un paso adelante y dijo en voz baja, pero audible: «No deberían haber hecho eso», dijo él, y sin esperar una respuesta, se dio la vuelta abruptamente y caminó de regreso a su casa, dejando un silencio pesado en el aire. Guillermo y Amira intercambiaron miradas confusas y preocupadas. Héctor, manteniendo su compostura profesional, intentó disipar la tensión. «No se preocupen por el señor Peterson. Probablemente esté emocionado por ver su antigua casa con nuevos dueños. Estoy seguro de que no quiso decir nada con eso». El agente intercedió intentando mantener la situación ligera, pero mientras se despedía de la pareja Herrera, Héctor no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Qué quiso decir exactamente el señor Peterson con esa advertencia enigmática? «¿Qué sabe él sobre la casa?», se preguntó. 3 semanas después de la venta de la casa victoriana, Héctor estaba en su oficina, revisando contratos de otras propiedades. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre su escritorio de caoba. De repente, su teléfono sonó, el sonido estridente rompió el silencio. Al contestar, la voz frenética de Guillermo Herrera llenó sus oídos. «Héctor, tienes que venir aquí ahora. Ha sucedido algo. Amira encontró...» «Oh, Dios mío», dijo el señor Guillermo, con urgencia en su voz. Héctor se levantó de un salto, derribando una pila de papeles. Antes de que pudiera responder, escuchó a Amira gritar aterrorizada. Luego oyó a la mujer decir al fondo: «Hay algo aquí. Héctor, por favor, ven rápido». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Héctor atónito. Murmuró para sí mismo, mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. ¿Qué diablos está pasando en esa casa? ¿Por qué estaba gritando? ¿Qué encontraron?, se preguntó. Héctor tomó sus llaves y corrió hacia el coche, su mente llena de posibilidades alarmantes. Mientras conducía por las calles arboladas del suburbio,
Repasaba mentalmente cada detalle de la venta, buscando algo que podría haber pasado por alto. La advertencia enigmática de Peterson resonaba en su memoria. Al llegar a la calle de los Herrera, notó un movimiento extraño en el vecindario. Vecinos curiosos espiaban desde detrás de las cortinas. Algunos incluso se aventuraban en sus porches para observar. Héctor estacionó bruscamente y corrió hacia la puerta principal, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tocó el timbre repetidamente, gritando: «¡Señor y señora Herrera!». «Soy yo, Héctor. ¿Están ahí? ¿Por qué no responden? ¿Qué podría ser tan terrible como para dejarlos en shock?». Héctor pensó, su mente acelerada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de varios minutos agonizantes, la puerta finalmente se abrió. Guillermo estaba allí, pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados por el miedo. «Héctor, gracias a Dios que llegaste», susurró tirando del agente inmobiliario hacia adentro. La casa estaba extrañamente silenciosa, excepto por un sonido amortiguado que provenía del piso de arriba. Guillermo guió a Héctor escaleras arriba. Sus manos temblaban visiblemente. «Es en el ático. Amira está allí». «No quiere salir», murmuró. Al acercarse a la puerta del ático, Héctor pudo oír sollozos bajos. Se volvió hacia Guillermo, buscando más información. «¿Qué encontraron exactamente?». «Necesito saber antes de entrar», preguntó el agente, preocupado. Guillermo tragó saliva. Su voz apenas fue un susurro. «No lo vas a creer. Apenas lo creemos nosotros. Es como si esta casa hubiera guardado un terrible secreto todos estos años», dijo él. Héctor abrió la puerta del ático lentamente. La madera antigua crujía en protesta. La escena que se reveló hizo que su sangre se helara. Amira estaba arrodillada en el suelo, llorando incontrolablemente frente a una pared parcialmente demolida. Pedazos de yeso y madera estaban esparcidos por todas partes, revelando una cavidad oculta. Héctor se acercó cautelosamente. Sus ojos se ajustaban a la penumbra. Entonces, Héctor se acercó a la pared parcialmente demolida, con el corazón acelerado. Sus ojos se abrieron de par en par al notar una caja de metal oxidada y una pila de papeles amarillentos dentro de la cavidad recién expuesta. Con cuidado, retiró los objetos, colocándolos en el suelo polvoriento del ático. Amira, todavía temblorosa, se secó las lágrimas y se acercó, su curiosidad superando momentáneamente el miedo. Guillermo se unió a ellos, formando un círculo tenso alrededor de los objetos misteriosos. Héctor tomó los papeles, reconociéndolos como recortes de periódico. Al examinarlos más de cerca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Dios mío, estos son artículos sobre una familia que desapareció cuando vivía en esta casa hace 15 años y fue dada por muerta. No descubrieron nada sobre el caso», murmuró. Amira soltó un sollozo ahogado. Su cuerpo temblaba visiblemente. «Héctor, ¿y si nos pasa lo mismo a nosotros? Estamos viviendo en la casa donde una familia entera desapareció». Guillermo abrazó a su esposa, intentando calmarla, pero su propia voz traicionaba su preocupación. «Mantengamos la calma. Debe haber una explicación racional para todo esto». Guillermo hojeaba frenéticamente los recortes. Su rostro se volvía cada vez más pálido con cada página. Los artículos detallaban la misteriosa desaparición de la familia González: padre, madre y 2 niños pequeños. Las búsquedas extensas, las teorías de la policía, los desesperados llamados de los familiares, todo llevaba a ninguna parte. Era como si la tierra se hubiera tragado a los 4. Y allí, en blanco y negro, estaba la foto de la casa victoriana que ahora pertenecía a los Herrera. La misma fachada imponente, las mismas ventanas ornamentadas, el mismo jardín bien cuidado. Era innegable. Esta era la casa de la desaparición. Amira soltó un sollozo ahogado. «Guillermo, ¿qué significa esto? ¿Estamos viviendo en la escena de un crimen?». Guillermo abrazó a su esposa, intentando parecer fuerte a pesar del temblor en su voz. «Tranquila, querida. Debe haber una explicación racional para todo esto». Mientras la pareja digería la impactante revelación, Héctor volvió su atención hacia la caja de metal. Estaba cerrada, sin ninguna señal obvia de cómo abrirla. La examinó desde todos los ángulos,
buscando una cerradura o mecanismo. Esta caja debe contener más información. Si tan solo pudiéramos abrirla, murmuró más para sí mismo que para los demás. De repente, un aullido agudo del viento cortó el aire, haciendo que los tres dieran un salto. Las ventanas del ático temblaron y una corriente de aire frío barrió el espacio, levantando polvo y haciendo que los recortes de periódico volaran. Amira se aferró al brazo de Guillermo, sus ojos desorbitados por el miedo. ¿Oyeron eso? No es natural. Es como si la casa estuviera gritando. Guillermo intentó mantener la calma, pero su voz traicionaba su propia aprensión. Es solo el viento, querida. Las casas antiguas hacen ruidos extraños. Héctor seguía luchando con la caja. Su frustración crecía con cada intento fallido de abrirla. El aullido del viento aumentaba, creando una atmósfera cada vez más opresiva en el ático. Amira comenzó a caminar de un lado a otro. Su ansiedad era palpable. Tenemos que salir de aquí. Esta casa, hay algo mal con ella. Desde que nos mudamos he oído cosas. Pasos en medio de la noche, susurros en las paredes. Pensé que era mi imaginación, pero ahora, dijo ella. Sin embargo, Amira fue interrumpida por un estruendo ensordecedor. La puerta del ático se cerró violentamente, haciendo que todos se giraran en estado de shock. Guillermo corrió hacia ella, intentando abrirla, pero estaba irremediablemente cerrada. Tiró y empujó, pero la puerta no cedía. «¡Está trabada! ¿Cómo es posible? No hay cerradura de este lado», gritó con el pánico evidente en su voz. Héctor soltó la caja y se unió a Guillermo, ambos luchando en vano contra la puerta obstinada. Amira cayó de rodillas, abrazándose a sí misma, con los ojos fijos en los recortes de periódico esparcidos en el suelo. Su voz era apenas un susurro cuando habló. «La casa. Hay algo mal en este lugar y ahora estamos atrapados aquí». El viento seguía aullando, como si se riera de su desesperación, mientras la siniestra realidad de su situación se abatía sobre ellos. Estaban atrapados en el ático, con nada más que preguntas sin respuesta y un misterio cada vez más profundo. El tenso silencio que siguió fue roto por el sonido metálico de Héctor atacando la caja oxidada. Usaba un viejo destornillador encontrado en un rincón del ático, insertándolo en las rendijas y aplicando presión. Guillermo se unió a él, sosteniendo la caja firmemente mientras Héctor trabajaba. Amira observaba. Sus ojos desorbitados reflejaban el miedo y la curiosidad que luchaban dentro de ella. Después de varios minutos de esfuerzo, la tapa finalmente cedió con un chasquido agudo. Héctor la abrió lentamente, revelando su contenido misterioso. «Dios mío, necesitan ver esto», murmuró con la voz apenas contenida. Amira se acercó con cautela, su voz temblorosa. «¿Qué es, Héctor? ¿Qué encontramos?» Héctor comenzó a sacar los objetos de la caja uno por uno, colocándolos cuidadosamente en el suelo polvoriento. Había una pila de fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras en colores desvaídos. Documentos amarillentos, con las esquinas dobladas y manchas del tiempo. Y, para sorpresa de todos, varias cintas de video, con sus etiquetas casi ilegibles. Guillermo tomó una de las fotos, su rostro visiblemente pálido. «Esta es la familia de los periódicos», dijo, mostrando la imagen a los demás. La foto mostraba a una familia sonriente, padre, madre y dos niños pequeños, frente a la misma casa victoriana donde estaban ahora. Amira soltó un suspiro entrecortado. «Parecen tan felices. ¿Cómo pudo pasarles algo tan terrible?», dijo ella, mientras Héctor examinaba los documentos, con el ceño fruncido en concentración. «Estos parecen ser registros de la casa, cosas antiguas, incluso algunas cartas personales. Todo pertenecía a la familia González», informó él. Mientras revisaban el contenido de la caja, el viento afuera parecía aumentar de intensidad. Las ventanas del ático temblaban y el piso de madera crujía bajo sus pies. Héctor encontró una foto particularmente perturbadora. Mostraba al padre de la familia González en el ático, señalando la misma pared falsa que habían descubierto. Su rostro tenía una expresión de preocupación, casi de miedo. Guillermo, notando la expresión de Héctor, preguntó:
¿Qué pasa? ¿Qué viste? Héctor dudó por un momento antes de mostrar la foto. Parece que el señor González sabía sobre el escondite. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba tratando de ocultar? Amira, hojeando más fotos, notó algo extraño. Miren, en las últimas fotos parecen diferentes, asustados, como si supieran que algo malo estaba por suceder. El tiempo pasaba y la pila de evidencias crecía a su alrededor. Las fotos mostraban a la familia en varios rincones de la casa, en diferentes épocas del año. Los documentos revelaban detalles mundanos de la vida de los González, cuentas, recibos, anotaciones personales. Pero eran las cintas de video lo que más intrigaba a Héctor. Necesitamos ver estas cintas. Pueden contener pistas sobre lo que realmente sucedió aquí, dijo con voz firme. Guillermo asintió, pero Amira parecía vacilante. ¿Pero cómo? No tenemos un reproductor de VHS aquí, respondió él. En ese momento, como si respondiera a su pregunta, escucharon un golpe sordo proveniente del piso inferior. Todos se quedaron inmóviles, intercambiando miradas preocupadas. Héctor fue el primero en moverse hacia la puerta. Intentemos salir de aquí. Tal vez esta sea nuestra única oportunidad de salir con vida, dijo él. Con un esfuerzo final, Héctor logró forzar la puerta. Se abrió con un chirrido prolongado, revelando el oscuro pasillo más allá. El trío salió cautelosamente del ático, con los corazones latiendo aceleradamente. Al bajar las escaleras, notaron que la casa estaba extrañamente silenciosa. El aullido del viento había cesado por completo. Al llegar al vestíbulo de entrada, vieron la puerta principal abierta de par en par, golpeando suavemente contra la pared. Héctor examinó la cerradura frunciendo el ceño. Parece que fue solo el viento lo que nos encerró allá arriba. La corriente de aire debió cerrar la puerta del ático. Guillermo soltó un suspiro de alivio, pero Amira aún parecía inquieta. Héctor, ¿qué haremos ahora? ¿Con todo lo que hemos descubierto? Héctor se giró hacia la pareja con una expresión seria pero decidida. Miren, sé que todo esto es aterrador y confuso, pero les prometo que es seguro. De todas formas, voy a investigar todo esto. Voy a descubrir qué pasó con los González y asegurarme de que no haya nada malo con la casa. Por ahora, no hay nada de qué preocuparse. Solo han sido una serie de coincidencias extrañas. Hizo una pausa, mirando los rostros preocupados de Guillermo y Amira. Confíen en mí. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esto juntos, dijo. Antes de despedirse y correr hacia su coche, Héctor conducía por la ciudad, con sus pensamientos enredados por los descubrimientos en la casa de los Herrera. El sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las calles vacías. Tomó su celular, dudó por un momento, y luego marcó un número que no usaba desde hacía años. Después de 3 timbres, una voz ronca contestó: «Detective Morales». Héctor respiró hondo antes de hablar. «Morales, soy Héctor». «Héctor Montes, necesito tu ayuda con algo. Sé delicado». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un suspiro cansado. «Héctor, hace tiempo». «¿En qué te metiste esta vez?», preguntó él. Héctor estacionó su coche en un callejón oscuro, apagando el motor. «¿Cómo explico esto sin parecer completamente loco?», pensó para sí mismo. «Say Morales, ¿recuerdas el caso de los González? Esa familia que desapareció hace 15 años», preguntó Héctor con voz baja y urgente. Morales guardó silencio por un momento antes de responder. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el caso que casi acabó con mi carrera. ¿Por qué preguntas sobre eso ahora? Héctor dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Yo vendí su casa a una pareja y encontraron algo. Prácticamente podía oír a Morales enderezarse en su silla. ¿Qué clase de algo, Héctor? El agente inmobiliario cerró los ojos, recordando la escena en el ático. Documentos, fotos, cintas de vídeo, todo escondido detrás de una pared falsa. Morales maldijo en voz baja. «Maldita sea, Héctor. ¿Tienes idea de lo que acabas de desenterrar?», preguntó el detective. Héctor sacudió la cabeza, aun sabiendo que Morales no podía verlo. «Por eso te estoy llamando. Necesito saber lo que tú sabes sobre el caso, Morales.
sin involucrar a la prensa ni a la policía. Todavía. Morales guardó silencio por tanto tiempo que Héctor llegó a pensar que la llamada se había cortado. Finalmente, el detective habló. Encuéntrame en la cafetería Sabores de México dentro de 1 hora. Ven solo y no le hables a nadie sobre esto. Antes de que Héctor pudiera responder, Morales colgó. Héctor miró el teléfono en su mano. Una mezcla de alivio y aprensión lo invadió. ¿En qué me he metido?, murmuró para sí mismo mientras encendía el coche nuevamente. Héctor se dirigió al lugar de la reunión, su mente llena de preguntas sin respuesta. La cafetería Sabores de México era un establecimiento discreto, frecuentado principalmente por los residentes más antiguos de la ciudad. Héctor entró, localizando a Morales en un rincón apartado. El detective retirado parecía más viejo de lo que Héctor recordaba, con arrugas profundas y cabello gris. «Gracias por encontrarte conmigo, Morales», comenzó Héctor, pero Morales lo interrumpió gentilmente. «Antes de que empecemos, necesito que entiendas algo, Héctor. El caso González no es solo un misterio sin resolver. Es una maldición que ha perseguido a nuestra ciudad durante años. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte en esto?», dijo Morales, inclinándose hacia adelante, con sus ojos cansados fijos en Héctor. El agente tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión. «No hay vuelta atrás después de esto, pero no puedo abandonar a los Herrera ahora. Cuéntamelo todo, Morales», dijo Héctor, su voz firme a pesar del nerviosismo. Morales suspiró antes de comenzar. «Los González fueron solo el principio, Héctor. Eran una familia común. Ezequiel era maestro, Isabel enfermera, tenían 2 hijos pequeños. Una noche de otoño, hace 15 años, simplemente desaparecieron, sin pistas, sin explicaciones, pero no se detuvo ahí. En los años siguientes, otras 2 familias que se mudaron a esa casa también desaparecieron misteriosamente. Siempre el mismo patrón, de un momento a otro. Simplemente dejaban de existir». Héctor asintió recordando los recortes de periódico. Héctor sintió un escalofrío en la espalda. «¿Y el propietario, el señor Peterson?», preguntó temiendo la respuesta. Morales esbozó una sonrisa triste. «Ah, el viejo Peterson. Es el único que escapó del destino de la casa». «¿Sabes por qué?», Héctor negó con la cabeza y Morales continuó. «Porque nunca llegó a vivir allí. Compró la propiedad como inversión, pero después de enterarse de la historia, tuvo demasiado miedo para mudarse. Intentó venderla durante años, sin éxito, hasta que los Herrera la compraron». El detective fijó a Héctor con una mirada penetrante. «Ahora dime, ¿por qué crees que Peterson estaba tan nervioso durante la venta?». Héctor sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Dios mío, él lo sabía. Sabía todo esto», murmuró más para sí mismo que para Morales. El detective asintió gravemente. «Y ahora los Herrera están allí». «Héctor, ¿te das cuenta del peligro en el que los has puesto?», preguntó. Héctor sintió el peso de sus palabras. Su mente corría buscando una solución. «¿Qué podemos hacer, Morales?». Morales tomó un largo sorbo de su café antes de responder. «No sé si podamos hacer algo, Héctor, pero sé que necesitamos actuar rápido. Cada día que pasan en esa casa, bueno, digamos que el tiempo no está a favor de los Herrera. Voy a revisar los archivos del caso y, si encuentro alguna información nueva, me pondré en contacto contigo», dijo. Héctor se levantó abruptamente, con determinación en sus ojos. «Sí, manténme informado. Hablaré con los Herrera». Al día siguiente, Guillermo Herrera cargaba un viejo reproductor de videocassette hacia la sala de estar. Había encontrado el aparato a la venta en una tienda de antigüedades en la ciudad. Amira organizaba las cintas encontradas en el ático sobre la mesa de centro. La pareja intercambió miradas preocupadas antes de que Guillermo conectara el aparato a la televisión. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, querida?», preguntó Guillermo, con una voz que delataba una mezcla de miedo y curiosidad. Amira asintió decidida. «Necesitamos saber, Guillermo. No podemos simplemente ignorar lo que encontramos», respondió ella. Con un suspiro resignado, Guillermo encendió el aparato e insertó la primera cinta. La pantalla parpadeó, revelando imágenes granuladas de una fiesta de cumpleaños.
La familia González sonreía a la cámara. El pequeño Michael soplaba las velas en un pastel colorido. Amira sintió un nudo en la garganta al ver la alegría en los rostros de la familia desaparecida. Cinta tras cinta, observaron momentos cotidianos de los González. Vacaciones en la playa, recitales escolares, cenas familiares. Guillermo apretó la mano de Amira, ambos sintiendo el peso de la historia que se desarrollaba ante ellos. Parecían tan felices, tan normales, murmuró Amira, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo puede desaparecer una familia así sin dejar rastro? Guillermo afirmó intrigado. A medida que avanzaban por las cintas, notaron un cambio sutil. Las sonrisas de la familia González parecían más tensas, sus miradas más inquietas. En un video fechado apenas una semana antes de la desaparición, Ezequiel González parecía distraído durante la cena, lanzando miradas frecuentes hacia las ventanas. Isabel, su esposa, intentaba mantener una conversación animada, pero su voz temblaba ligeramente. Guillermo pausó la cinta, frunciendo el ceño. ¿Estás viendo esto, querida? Es como si supieran que algo estaba mal. Amira asintió sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Pero qué? ¿Qué podría haber asustado tanto a toda una familia? Finalmente, llegaron a la última cinta. La fecha en la esquina inferior de la pantalla indicaba que era del día anterior a la desaparición de los González. La imagen mostraba a Ezequiel González solo en su oficina, la cámara aparentemente olvidada encendida sobre la mesa. Parecía agitado, caminando de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello repetidamente. De repente, una voz fuera de la cámara llamó su atención. Ezequiel se giró, su rostro una máscara de miedo y rabia. «No vas a hacerle nada a mi familia, ¿me oyes? No permitiré que nos intimides. No voy a huir, no voy a esconderme», gritó a la persona fuera de escena. La discusión se intensificó, con Ezequiel gesticulando frenéticamente. Amira agarró el brazo de Guillermo, su respiración se aceleró. «Dios mío, Guillermo, ¿qué está pasando?». La escena continuó, con Ezequiel cada vez más agitado. «No amenaces a mi familia. Haré lo que sea necesario para protegerlos, ¿entendiste?». «Tus palabras no me asustan», gritó furioso. La voz fuera de la cámara respondió algo inaudible, y Ezequiel cerró la puerta y se desplomó en su silla, derrotado. «Tienes razón, querida. No podemos contárselo a nadie, ni siquiera a la policía», murmuró. La cinta terminó abruptamente, dejando a Guillermo y a Amira en un silencio aturdido. Guillermo apagó la televisión con manos temblorosas, girándose para mirar a su esposa. «Querida, creo que acabamos de presenciar los últimos momentos de los González antes de que desaparecieran», dijo, con la voz apenas un susurro. Amira asintió lentamente, el miedo evidente en sus ojos. «Guillermo, ¿y si les pasó algo terrible y quienquiera que haya hecho esto descubrió que encontramos esta cinta?», preguntó preocupada. Héctor estaba sentado en su oficina, los últimos rayos del sol poniente filtrándose a través de las persianas, cuando su teléfono sonó. El nombre de Morales parpadeó en la pantalla, haciendo que su corazón se acelerara. Contestó rápidamente, con la voz tensa. «Morales, ¿qué has descubierto?». La voz ronca del detective sonó cansada al otro lado de la línea. «Héctor, pasé toda la tarde revisando archivos antiguos. El caso González es más complicado de lo que imaginábamos. El caso fue oficialmente archivado por falta de pruebas concretas, pero había algo más. Algo que nunca llegó a los periódicos». Héctor se inclinó hacia adelante en su silla, absorbiendo cada palabra, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué podría ser tan confidencial que no fue registrado públicamente?», pensó. Morales hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. «Había un sospechoso, Héctor. Alguien que nunca fue oficialmente acusado, pero que estuvo en el centro de toda la investigación», dijo Morales. Héctor apretó el teléfono con más fuerza, su mente corriendo con posibilidades. «¿Quién, Morales? ¿Quién era el sospechoso?», preguntó el agente, curioso. La respuesta de Morales llegó en un tono bajo y cauteloso. «Su nombre es Fabián Hurtado. Era vecino de los González en ese entonces.
Vivía en la casa de al lado. Héctor frunció el ceño, tratando de recordar si alguna vez había escuchado ese nombre. Morales continuó. Hurtado era un tipo extraño, siempre observando a la familia. Teníamos testigos que lo vieron discutiendo con Ezequiel González días antes de la desaparición. Héctor sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué un vecino les haría daño? ¿Fueron los González quienes lo denunciaron o fue otra persona? Pensó intentando comprender la situación. ¿Por qué nunca lo acusaron, Morales?, preguntó Héctor, con la voz traicionando su frustración. Morales suspiró profundamente. Falta de pruebas físicas. Teníamos sospechas, testimonios circunstanciales, pero nada concreto. Y luego, poco después de que el caso se enfrió, Hurtado simplemente desapareció, dijo el detective. Levantándose abruptamente, Héctor comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina. ¿Desapareció? ¿Cómo es eso, Morales? ¿Huyó? La respuesta de Morales fue sombría. Nadie lo sabe con certeza. Un día estaba allí, al siguiente, su casa estaba vacía. Algunos dicen que se mudó, otros. Bueno, ya conoces las historias que circulan sobre esa casa. Héctor se detuvo frente a la ventana, observando cómo la calle se oscurecía afuera. Dios mío, Morales, nunca imaginé que un vecino pudiera ser el sospechoso de todo esto, murmuró. Morales continuó, su voz ahora cargada de urgencia. Héctor, hay algo más. He estado investigando por mi cuenta todos estos años, y también debemos recordar que Hurtado no fue el único en desaparecer. Hubo otras personas que se mudaron a la antigua casa de los González. Familias enteras que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Héctor sintió un escalofrío recorrer sus venas, recordando a los Herrera. Morales parecía leer sus pensamientos. Héctor, tienes que sacar a esa pareja de allí. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, ordenó el detective, con la voz llena de preocupación. Héctor asintió, aunque sabía que Morales no podía verlo. Voy a hablar con ellos y ver qué piensan de todo esto. No sé si están preparados o si saben algo sobre el asunto. La última vez que hablamos estaban sorprendidos por lo que pasó en la casa. Tal vez hayan decidido dejar el asunto de lado. De cualquier manera, gracias por tu ayuda, Morales, dijo Héctor, mientras tomaba sus llaves y corría hacia la puerta. Mientras Héctor conducía frenéticamente por las calles oscuras en dirección a la casa de los Herrera, su mente era un torbellino. Las revelaciones de Morales, el misterioso Fabián Hurtado, todo parecía entrelazarse de una manera incomprensible. Apretó el volante con fuerza, decidido a llegar a tiempo. Yo necesito hacer algo para impedir que esta pesadilla continúe. No puedo quedarme de brazos cruzados, murmuró para sí mismo. A medida que se acercaba al vecindario de los Herrera, Héctor no pudo evitar notar cómo las sombras parecían más profundas, las calles más vacías. Era como si la misma noche estuviera conspirando para ocultar secretos terribles. Estacionó frente a la casa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto no parece nada bueno. Tengo la sensación de que algo terrible sucederá esta noche, pensó antes de salir del coche. Héctor subió los escalones del porche de los Herrera con el corazón acelerado, tocando el timbre repetidamente. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando los rostros pálidos y tensos de Guillermo y Amira. «Héctor, gracias a Dios que estás aquí», exclamó Amira, tirándolo hacia adentro. La sala estaba desordenada, con papeles y fotos esparcidos por todas partes, la televisión aún encendida mostrando estática. Guillermo sostenía una foto en sus manos temblorosas, con los ojos desorbitados por la emoción y el miedo. «Héctor, no vas a creer lo que encontramos», dijo extendiéndole la foto. Héctor la tomó, dándole la vuelta para examinar el reverso. Allí, garabateados en tinta descolorida, había una serie de números. Su corazón dio un vuelco al reconocer el patrón. «Son coordenadas geográficas», murmuró mirando a la pareja. Amira asintió frenéticamente. «Exactamente. Y hay más. Héctor, mira la fecha de esta foto». Héctor volteó la foto nuevamente, notando la fecha estampada en la esquina. Era del día anterior a la desaparición de los González. La imagen mostraba un área remota, densamente arbolada,
con lo que parecía ser la entrada de una cueva parcialmente oculta por la vegetación. Esto podría ser la clave para todo el misterio, pero no sabemos qué hacer. ¿Debemos llamar a la policía o investigar por nuestra cuenta?, preguntó Guillermo, con su voz temblando ligeramente. Héctor dudó, sopesando las opciones. Llamar a la policía significaría exponer todo lo que habían descubierto, lo que podría atraer atención indeseada. Por otro lado, ir solos podría ser peligroso. Miró los rostros ansiosos de los Herrera, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Y si es una trampa? O peor, ¿y si encontramos algo que no deberíamos?, pensó Héctor. Después de un momento de reflexión, Héctor tomó su decisión. Vamos a investigar por nuestra cuenta, pero necesitamos ser cautelosos. Iré con ustedes, dijo firmemente. Amira soltó un suspiro de alivio, mientras que Guillermo asintió con gravedad. Rápidamente, reunieron linternas, agua y algunos suministros básicos. Héctor insistió en dejar una nota detallada sobre a dónde iban, en caso de que algo saliera mal. Mientras se preparaban, la tensión en el aire era palpable. ¿Y si encontramos cuerpos?, susurró Amira a Guillermo. Su esposo tragó saliva antes de mirarla. Entonces, al menos, las familias tendrán un cierre. Pero espero que encontremos algo mejor, respondió en voz baja. El trayecto hacia las coordenadas fue silencioso y tenso. Héctor conducía, con los ojos alternando entre la carretera oscura y el GPS improvisado en su celular. Guillermo y Amira estaban en el asiento trasero, con las manos entrelazadas, mirando nerviosamente por la ventana. A medida que se alejaban de la ciudad, las luces quedaron atrás, sustituidas por la oscuridad profunda del bosque. El camino se volvió más accidentado, lo que obligó a Héctor a reducir la velocidad. «Ya casi llegamos», anunció con su voz resonando en el silencio del coche. Amira se inclinó hacia adelante, con los ojos escudriñando la oscuridad. «Héctor, ¿crees que realmente podremos encontrar respuestas aquí?», preguntó vacilante. Héctor apretó el volante, su determinación ocultando su propio miedo. «No lo sé, Amira, pero sea lo que sea que encontremos, ya no podemos ignorarlo. Tenemos que descubrirlo», dijo. Finalmente, el coche se detuvo en un pequeño claro. La luz de los faros iluminó parcialmente la densa vegetación frente a ellos. Héctor apagó el motor y el súbito silencio se hizo pesado. «Es aquí», dijo, con una voz más firme de lo que realmente se sentía. Salieron del coche, linternas en mano, con el aire frío de la noche haciéndolos estremecer. Guillermo consultó la foto una vez más, señalando hacia una formación rocosa a lo lejos. «La entrada de la cueva debe estar por allí», dijo. Comenzaron a caminar, con el sonido de sus pasos amortiguado por la vegetación baja. Héctor iba al frente, apartando ramas y verificando el terreno. Con cada paso, la sensación de que estaban siendo observados aumentaba. Amira se detuvo de repente, agarrando el brazo de Guillermo. «¿Escucharon eso?», susurró con los ojos desorbitados por el miedo. Un sonido distante, como una rama quebrándose, resonó en el bosque. Héctor sintió los pelos de la nuca erizarse. «Probablemente solo sea un animal», dijo sin mucha convicción. Pero mientras avanzaban hacia la misteriosa cueva, Guillermo se giró hacia su esposa con una voz sombría. «Sea lo que sea que les pasó a los González, estamos a punto de descubrirlo. Y tal vez no nos gusten las respuestas que encontremos», dijo antes de seguir caminando. A medida que Héctor, Guillermo y Amira Herrera se acercaban a las coordenadas, el denso bosque dio lugar a un claro inesperado. En el centro se erguía una casa solitaria, su fachada desgastada contando historias silenciosas de abandono. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de anticipación. Conocía bien ese lugar, cada tabla, cada sombra. «Parece que hemos encontrado algo», dijo con una voz extrañamente calmada. Guillermo y Amira intercambiaron miradas nerviosas, con la tensión palpable entre ellos. «¿Deberíamos entrar?», preguntó Amira con la voz temblando ligeramente. Héctor asintió con un brillo peculiar en sus ojos. «Sí, vamos a investigar. Después de todo, vinimos aquí en busca de respuestas, ¿no?», respondió con una sonrisa sombría asomándose. Con pasos cautelosos,
El trío se acercó a la puerta principal. Héctor, sorprendentemente familiarizado con el lugar, los guió con confianza. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento y sombrío. Guillermo dudó en la entrada. «Héctor, ¿cómo es que...?» «Parece que conoces este lugar tan bien», preguntó inquieto. Héctor se encogió de hombros. Su respuesta fue calculadamente casual. «Instinto de agente inmobiliario, supongo». «Vamos, no hay nada que temer aquí», respondió. Amira agarró el brazo de Guillermo, sus ojos recorriendo el entorno. «¿Estás seguro de eso, Héctor?» «Algo no parece estar bien», trató de argumentar, pero Héctor ignoró el comentario y avanzó por la sala. Mientras exploraban el primer piso, un sonido apagado llamó su atención. Parecía venir de abajo, del sótano. «¿Escucharon eso?», preguntó Guillermo alarmado. Héctor fingió sorpresa, pero sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro. «Vamos a comprobarlo», sugirió guiándolos hacia una puerta que conducía al subsuelo. Al bajar las escaleras chirriantes, el trío se encontró envuelto en una oscuridad opresiva. El haz de sus linternas reveló una escena impactante. Varias personas, delgadas y asustadas, estaban encerradas en habitaciones improvisadas. Entre ellos, los rostros familiares de los González, la primera familia desaparecida. Amira sofocó un grito, aferrándose a Guillermo. «Dios mío, son ellos. Son todas las familias desaparecidas», dijo. Guillermo, atónito, se volvió hacia Héctor en busca de explicaciones, solo para encontrar una sonrisa fría y calculadora en el rostro de la gente. En ese momento, la verdadera naturaleza de Héctor se reveló. Con un movimiento rápido, sacó un arma apuntándola hacia la pareja Herrera. «Sorpresa. Bienvenidos a mi pequeña inversión a largo plazo», dijo, con su voz cargada de una satisfacción mórbida. Guillermo instintivamente se colocó frente a Amira, con los ojos fijos en el arma. «Héctor, ¿qué diablos está pasando aquí?», exigió con una mezcla de miedo e ira en su voz. Héctor rió, un sonido frío que resonó en las paredes del sótano. «Osa, Guillermo, no tienes idea de lo especial que es este momento para mí. Verás, ustedes son solo los últimos de una larga fila de inquilinos». Héctor comenzó a circular alrededor de la pareja, con su arma siempre apuntada, mientras iniciaba su monólogo revelador. «Ah, los Herrera, tan curiosos, tan persistentes. No tienen idea de lo especial que es este momento para mí. Verán, ustedes son solo los últimos de una larga fila de inquilinos. Todo comenzó hace años con los González. Ellos fueron los primeros, los especiales. Ezequiel González, tan perspicaz, tan curioso, casi arruina todo. Descubrió este lugar, mi pequeño secreto. Pero yo fui más rápido. Los traje aquí, al igual que hice con todos los demás después de ellos. Cada familia, cada venta que hice, cada desaparición, todo fue parte de un plan mayor. No tienen idea de lo lucrativo que puede ser vender la misma casa repetidamente. La belleza está en los detalles, ¿saben? La historia de la casa embrujada, los rumores de desapariciones, todo eso solo aumenta el atractivo, el valor. ¿Y las personas? Bueno, las personas son solo un efecto secundario necesario. Pero ustedes, los Herrera, casi arruinan todo. Esa maldita pared que demolieron, años de planificación cuidadosa, casi se van al traste. Tuve que improvisar, guiarlos hasta aquí. Confieso que fue emocionante ver cómo desentrañaban las pistas que cuidadosamente dejé atrás. Las coordenadas, un toque de genio, si me permiten decirlo. Sabía que la curiosidad los traería directamente a mi trampa. No tienen idea del trabajo que implica mantener todo esto funcionando. La logística de alimentar y ocultar a tantas personas, de mantener las apariencias allá afuera. Cada desaparición cuidadosamente orquestada, cada investigación hábilmente desviada. Me he convertido en un maestro de la manipulación, en crear historias que la gente quiere creer. La casa embrujada, las leyendas urbanas, todo es parte de mi elaborado teatro. ¿Y lo mejor de todo? Nadie nunca sospechó del amable agente inmobiliario. Después de todo, ¿quién desconfiaría del hombre que solo está tratando de vender una casa? Los González.
Ellos fueron un caso especial, tan cerca de descubrirlo todo. En el último día, Ezequiel estuvo peligrosamente cerca de este lugar. Podía ver en sus ojos que él lo sabía, que había conectado los puntos. Fue emocionante realmente. El juego del gato y el ratón, la casa final. Pero al final, como todos los demás, subestimaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger mi imperio. Saben, cada familia trajo un nuevo desafío, una nueva emoción. Algunas lucharon, otras suplicaron, pero todas terminaron aquí formando parte de mi colección particular. Es casi poético, ¿no creen? Una comunidad entera desaparecida, viviendo bajo los pies de aquellos que continúan con sus vidas allá arriba, ajenos a todo. Ustedes habrían sido perfectos para el próximo ciclo, tan confiados, tan ingenuos, pero ahora me temo que tendrán que unirse a los demás aquí abajo. Una pena, realmente. Pero los negocios son los negocios, y este es mi mayor emprendimiento. Cada venta, cada desaparición, ha aumentado mi fortuna, mi poder. No soy solo un agente inmobiliario, soy un arquitecto del misterio. Y ahora, aquí estamos, el gran final de mi mayor espectáculo. Ustedes, los Herrera, son el ápice de años de perfeccionamiento. ¿Quién sabe? Tal vez sean el comienzo de una nueva fase, un nuevo capítulo en esta historia macabra. Después de todo buen empresario sabe que debe adaptarse, evolucionar, y yo soy el mejor en lo que hago. Bienvenidos a su nuevo hogar, Guillermo y Amira Herrera. Espero que disfruten de su estancia permanente, se dijo. Mientras Héctor hablaba, Guillermo y Amira intercambiaron miradas rápidas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Guillermo dio un paso adelante, desafiante. No te saldrás con la tuya, Héctor. No somos tan ingenuos como crees, argumentó con una sonrisa. En ese momento, como respondiendo a una señal, el sonido distante de sirenas comenzó a resonar. La sonrisa confiada de Héctor vaciló por primera vez. Amira, reuniendo valor, habló. Sospechábamos desde que encontramos la cinta, Héctor. Las inconsistencias en tu historia, tu comportamiento extraño. Alertamos a la policía antes de venir aquí. ¿Quién más conectaría a tantas personas además de la casa? La persona que la vende. ¿Cómo puedes hacerle esto a todas estas personas? Se acabó el juego para ti, indagó furiosa. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte a cada segundo. Héctor, sorprendido, miró frenéticamente a su alrededor, su mente buscando una salida. No. Esto no puede estar pasando, gritó, su compostura finalmente desmoronándose. Guillermo aprovechó el momento de distracción para avanzar, derribando el arma de la mano de Héctor. Siguió una lucha feroz, mientras Amira corría a liberar a los prisioneros. En cuestión de minutos, la casa fue invadida por policías fuertemente armados. Héctor fue sometido y esposado, viendo cómo su imperio criminal se desmoronaba ante sus ojos. Mientras lo llevaban afuera, lanzó una última mirada de desprecio hacia los Herrera. No entienden. Yo creé algo grandioso aquí, gritó Héctor. Guillermo, abrazando a Amira, respondió con firmeza. No, Héctor. Creaste una pesadilla, y ahora es hora de despertar. Las familias rescatadas emergían del sótano, parpadeando ante la luz del día que no veían desde hacía años. Lágrimas de alivio e incredulidad corrían por sus rostros. Los González, los primeros en desaparecer, fueron los últimos en salir con sus ojos cargando el peso de años de cautiverio. Ezequiel González se acercó a los Herrera, su voz ronca de emoción. Gracias. Nos liberaron de una pesadilla que pensábamos que nunca terminaría, dijo con voz débil, casi un susurro. Mientras Héctor era colocado en la patrulla policial, el detective Morales llegó a la escena, con los ojos desorbitados de asombro. Se acercó a los Herrera, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Hicieron lo que ninguno de nosotros pudo lograr en años. ¿Cómo lo descubrieron? Amira sonrió débilmente, aún procesando todo lo que había ocurrido. A veces, la verdad está escondida en las paredes. Literalmente, dijo ella. Y Guillermo asintió añadiendo, y a veces hay que confiar en los instintos, incluso cuando todo parece normal en la superficie.
La propiedad ahora bullía de actividad, con paramédicos atendiendo a las víctimas y policías recolectando evidencia. El elaborado esquema de Héctor, construido a lo largo de los años, había sido desmantelado en una sola noche, mientras el sol salía en el horizonte, lanzando una nueva luz sobre la escena. Guillermo y Amira se abrazaron, exhaustos pero aliviados. «Se acabó», murmuró Guillermo. Amira asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, se acabó. Pero para esas familias, una nueva vida apenas comienza». Observaron las reuniones emocionantes a su alrededor, sintiendo el peso y la importancia de lo que habían hecho. La casa que una vez fue el centro de tanto misterio y miedo, ahora estaba expuesta, sus secretos revelados a la luz del día. Y con eso, una página oscura en la historia de la ciudad finalmente se cerraba, dando lugar a un nuevo capítulo de esperanza y recuperación. En las semanas que siguieron al descubrimiento impactante y al arresto de Héctor, la pequeña ciudad pasó por una profunda transformación. La noticia del rescate de las familias desaparecidas se difundió rápidamente, trayendo una mezcla de alivio, asombro y, finalmente, esperanza para la comunidad. Guillermo, mirando por la ventana de su nueva casa, reflexionó. Es increíble cómo una ciudad entera puede cambiar tan rápidamente. Hace semanas vivíamos con miedo. Ahora hay una sensación de renacimiento en el aire, pensó. Guillermo y Amira Herrera, ahora considerados héroes locales, trabajaron incansablemente para ayudar en la reintegración de las familias rescatadas. Organizaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas en su recuperación y readaptación a la vida normal. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, con donaciones y apoyo llegando desde todas partes. Durante una de las reuniones de planificación, Amira dijo emocionada: «Nunca imaginé que nuestra curiosidad nos llevaría a esto. Pero míranos ahora, ayudando a reconstruir vidas que creíamos perdidas para siempre». «Es casi como si el destino nos hubiera guiado hasta aquí», dijo ella. El detective Morales, reivindicado tras años de dudas sobre el caso, lideró una fuerza especial para investigar completamente el esquema de Héctor. Sus descubrimientos llevaron a la exposición de una red de corrupción que se extendía a algunos funcionarios locales que, inadvertidamente o no, habían ayudado a encubrir las actividades de Héctor a lo largo de los años. En una conferencia de prensa, Morales declaró: «Este caso nos ha enseñado una lección valiosa sobre vigilancia y responsabilidad. Ya no podemos permitirnos ignorar las sombras en nuestra comunidad. A partir de ahora, cada sospecha será tomada en serio, cada voz será escuchada», argumentó Morales. La infame casa victoriana, antes el centro de tanto miedo y misterio, se convirtió en un símbolo de renacimiento para Guillermo y Amira. Decidiendo enfrentar sus miedos, la pareja optó por quedarse en la casa, transformándola en un hogar acogedor. El ático, que una vez fue un escondite de secretos oscuros, fue renovado en un espacio luminoso y abierto. Guillermo, contemplando los cambios, compartió con Amira: «Es extraño, ¿verdad? Este lugar que nos trajo tanto miedo ahora es nuestro refugio. Cada reforma, cada nuevo recuerdo que creamos aquí, es como si estuviéramos reclamando no solo la casa, sino nuestras propias vidas», dijo él, y Amira asintió. Al hacerlo, estamos demostrando que el pasado no tiene que definirnos. Podemos elegir transformar incluso nuestras experiencias más oscuras en algo positivo, completó ella. Con el tiempo, la Casa de los Herrera se convirtió en un punto de encuentro informal para las familias rescatadas. Un lugar donde podían reunirse, compartir sus trayectorias de recuperación y crear nuevos recuerdos positivos. Estas reuniones, llenas de conversaciones sinceras y risas sanadoras, ayudaron a todos a procesar sus experiencias y seguir adelante. Durante uno de esos encuentros, Ezequiel González, emocionado, dijo a Guillermo: «Han transformado un lugar de pesadillas en un santuario de esperanza. Cada vez que cruzamos esta puerta, sentimos que estamos reescribiendo nuestra historia, no solo recordándola», dijo él a todos.
Las paredes que antes guardaban terribles secretos ahora resonaban con historias de superación y amistad. Guillermo y Amira cuidadosamente equilibraban el respeto por el pasado doloroso de la casa con la creación de un futuro lleno de esperanza. Amira, mirando a su alrededor durante una reunión particularmente animada, pensó para sí misma: es increíble cómo ha evolucionado este lugar. No hemos borrado lo que sucedió aquí, pero estamos demostrando que es posible crecer más allá del dolor, crear algo hermoso a partir del sufrimiento. Esta casa ya no es un símbolo de miedo, sino un testimonio de la resiliencia humana. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, lanzando un brillo dorado a través de las ventanas de la casa de los Herrera, quedaba claro que las sombras del pasado habían dado paso finalmente a un futuro brillante. La casa, que una vez fue el centro de una pesadilla, ahora latía con vida y esperanza. Guillermo y Amira, tomados de la mano, observaban a sus amigos y a las familias rescatadas, conversando animadamente en la sala. En ese momento, entendieron que su verdadero legado no era la casa en sí, sino la comunidad que habían ayudado a sanar y unir. La historia de la casa, antes un cuento de terror, se había transformado en una narrativa de triunfo del espíritu humano, con cada risa y cada abrazo resonando el mensaje de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y el coraje pueden prevalecer. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos inmensamente tenerte aquí con nosotros. Ahora, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado.